Imagina que cada mañana tuvieras que comerte una rana viva. No suena agradable, pero mientras más tiempo pases pensando en ello sin hacerlo, peor se va a sentir. Por eso lo más inteligente sería comértela de inmediato, a primera hora, y quitártela de encima de una vez. Y si tuvieras que comerte 2 ranas ese día, ¿cuál elegirías primero? Obviamente la más grande y la más fea de las dos, para que el resto del día ya no tengas nada peor esperándote. Bajo esta pequeña metáfora se puede entender algo mucho más importante. Tu rana es esa tarea que más te cuesta hacer, la más grande, la más incómoda, la que sigues posponiendo, pero también la que más cambiaría tu día, tu semana o incluso tu vida si por fin la hicieras. Y comértela primero significa exactamente eso, enfrentarla apenas empieces tu día antes que cualquier otra cosa en lugar de dejarla para después. Esta idea, tan simple que suena casi ridícula, es una de las herramientas más poderosas que existen para dejar de posponer y empezar a producir resultados reales. Tu rana es tu tarea más grande, más importante y generalmente más difícil de hacer, la que más impacto tendría en tu vida o en tu trabajo y la que más probablemente vas a posponer si no actúas con intención. Existe una regla adicional que conviene tener presente. Si tienes que comerte una rana fea, no ganas nada mirándola sentado durante mucho rato. Cuanto más tiempo pasas observando una tarea difícil sin empezarla, más grande, más fea y más desagradable te parece. La única forma de que deje de crecer en tu mente es empezar a comértela. Pero espera, porque lo que viene a continuación es exactamente el motivo por el que la mayoría de las personas trabaja todo el día y termina la jornada sin haber avanzado en lo que de verdad importa. Hay un principio simple que lo explica. Lo que haces es más importante que cómo lo haces. Puedes ser extremadamente eficiente organizando tu bandeja de correos, contestando mensajes, resolviendo pequeñas tareas urgentes de tus proyectos, y aún así no avanzar nada en lo que realmente cambiaría tu situación. La eficiencia sin dirección solo te hace mover rápido en la dirección equivocada. Hay una diferencia clave entre ser eficiente y ser efectivo. Ser eficiente es hacer las cosas de la forma correcta, rápido, ordenado, sin desperdiciar recursos. Ser efectivo es hacer las cosas correctas, aunque sea de forma imperfecta. Puedes ser sumamente eficiente resolviendo tareas que no importan y aún así no ser efectivo en absoluto. Lo que realmente mueve tu vida hacia adelante no es la velocidad con la que resuelves tu lista, sino si esa lista contenía, en primer lugar, lo correcto. La mayoría de las personas empieza el día, el mes o el año con las tareas fáciles. Se sienten productivas tachando pendientes pequeños, uno tras otro, y dejan la tarea grande e incómoda para cuando tengan más tiempo o cuando estén más inspiradas. Ese momento casi nunca llega. Y así, la tarea que más importaba termina pospuesta día tras día, semana tras semana, mientras la sensación de estar ocupado disfraza la falta de progreso real. Existe una ley que explica por qué esto sucede casi sin que lo notes. Cuando tienes demasiado que hacer, tu instinto natural es empezar por lo más fácil y agradable, precisamente porque te da una sensación inmediata de logro. El problema es que esa sensación es engañosa. Terminar 20 tareas pequeñas sin avanzar en la única tarea grande que realmente importaba es, en la práctica, un día perdido disfrazado de día productivo. Y aquí es donde la mayoría deja de prestar atención justo antes de escuchar el principio que puede llegar a cambiar por completo tu vida. Existe una regla que puede ayudarte a identificar qué tarea es tu verdadera rana cada día. Pregúntate, ¿qué tarea? Si la completara hoy, tendría el mayor impacto positivo en mi vida. Esa pregunta, respondida con honestidad, casi siempre te lleva a la tarea que has estado evitando. No es casualidad que sea justo esa la que evitas. Suele ser la más exigente, la que requiere más concentración, la que te saca de tu zona de comodidad. Y por esa misma razón, es la que más vale la pena hacer primero. Aplica también aquí la regla del 80 y 20. Del total de tareas que tienes en tu lista, solo un 20% realmente produce el 80% de tus resultados. El resto es, en su mayoría, actividades que se sienten productivas pero que aportan poco. Piensa en 2 personas con la misma lista de 10 tareas. La primera resuelve 8 tareas pequeñas y dice que tuvo un gran día.
La segunda resuelve solo 2 tareas, pero esas 2 eran las que realmente movían su negocio, su carrera o su vida hacia adelante. Al final del mes, la segunda persona ha avanzado muchísimo más que la primera, aunque en el día a día pareciera lo contrario. Los resultados, no la cantidad de tareas resueltas, son la única medida real de un buen día de trabajo. Y esto que te voy a explicar ahora es, probablemente, la razón exacta por la que sientes que nunca tienes suficiente tiempo. No es que te falte tiempo, es que usas tu mejor energía, la de las primeras horas del día en tareas de bajo valor, y llegas a tu tarea más importante ya cansado, ya disperso, ya sin la claridad mental que esa tarea exige. Por eso comer tu rana temprano no es solo una cuestión de orden, es una cuestión de aprovechar tu energía en el momento en que más rinde. Un método simple para poner esto en práctica es clasificar tus tareas en 5 categorías. Las tareas A son las que tienen consecuencias serias si no las haces. Esa es tu rana. Las tareas B deberías hacerlas, pero sus consecuencias son leves. Las tareas C serían agradables de hacer, pero no tienen consecuencia real si no las haces e incluso las puedes delegar. Y las tareas D simplemente se eliminan de tu lista. La mayoría de las personas vive atrapada resolviendo tareas B y C todo el día, sintiéndose ocupada mientras su verdadera tarea A sigue esperando. Y acá te dejo la regla más importante de este método. Nunca hagas una tarea B mientras tengas una tarea A pendiente. Suena obvio, pero es justo lo que la mayoría hace todos los días sin notarlo, porque las tareas B suelen sentirse más cómodas y menos exigentes. Antes de tocar cualquier tarea B, pregúntate con honestidad si tu tarea A de hoy ya está resuelta. Si la respuesta es no, ahí es exactamente donde debe estar tu atención. Ahora bien, si sientes que esto describe exactamente cómo funcionan tus días, quédate, porque lo que sigue te va a dar el método concreto para cambiarlo. El primer paso es escribir tu lista de tareas la noche anterior, no la mañana del mismo día. Cuando decides tu rana la noche anterior, tu mente empieza a trabajar en ella incluso mientras duermes y llegas a la mañana siguiente con más claridad, en lugar de perder los primeros minutos decidiendo qué hacer. La claridad sobre qué es lo más importante no debería competir con la energía de la mañana. Debería estar lista antes de que esa energía empiece a gastarse en otra cosa. Una vez que empiezas tu tarea más importante, no la sueltes hasta terminarla, o al menos hasta completar una parte significativa. Cada vez que abandonas una tarea a medias para atender otra cosa, pagas el precio de tener que retomarla desde cero mentalmente. Elegir una tarea y quedarte en ella hasta el final multiplica tu velocidad real de forma sorprendente. Y hay un obstáculo en particular que casi todos enfrentan al intentar aplicar este método, sin saber cómo resolverlo. Ese obstáculo es la tentación de calentar motores con tareas pequeñas antes de empezar con la difícil. Parece razonable revisar el correo, ordenar tu área de trabajo, ver un par de mensajes para entrar en ritmo. Pero esas tareas pequeñas casi siempre se multiplican, consumen más tiempo del que parecen. Y para cuando terminas, tu energía y tu concentración ya están parcialmente gastadas. La disciplina real está en resistir esa tentación y empezar directamente con la tarea que más importa, aunque se sienta incómodo al inicio. Una forma práctica de resistir esa tentación es preparar todo lo necesario para tu tarea más importante la noche anterior. Los documentos, las herramientas, el espacio de trabajo. Cuando te sientas a trabajar, no debería haber ninguna excusa disponible ni ninguna excusa de primero necesito organizar esto. Todo debería estar listo para que lo único que quede por hacer sea precisamente empezar. Antes de seguir, piensa en esto. La procrastinación no se resuelve con más motivación, sino con una decisión instantánea y acción inmediata. La procrastinación no desaparece porque de pronto sientas ganas de hacer la tarea difícil. Desaparece cuando decides actuar antes de sentir ganas. Cuanto más tiempo pasas pensando en una tarea grande sin empezarla, más grande e intimidante se vuelve en tu mente. Trágate esa rana ahora mismo. La solución no es esperar a sentirte listo. Es empezar, aunque sea con los primeros 20 minutos, y dejar que el impulso de haber comenzado te lleve a continuar.
Hay un principio que suele funcionar incluso en los días de mayor resistencia. Comprométete a trabajar en tu tarea más importante durante solo un periodo corto como 20 minutos sin ninguna presión de terminarla. Casi siempre ese pequeño compromiso es suficiente para romper la resistencia inicial y una vez dentro de la tarea, seguir resulta mucho más fácil que haber empezado. Y si esto te está incomodando en este momento, quédate un poco más, porque eso significa que estamos hablando de algo que aplica directamente a ti. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios cuál es la rana que has estado posponiendo esta semana, este mes o este año. Nombrarla en voz alta es el primer paso para dejar de evitarla. Un principio que se repite en las personas que logran resultados sostenidos es este: te conviertes en aquello en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Si pasas tus mejores horas pensando en cómo evitar tu tarea más importante, tu mente se llena de excusas cada vez más convincentes. Pero si diriges esa misma energía mental hacia cómo empezarla, aunque sea de forma imperfecta, empiezas a encontrar el camino en lugar de encontrar razones para no avanzar. Una pregunta útil para reprogramar esa energía mental es: ¿cuáles serían las consecuencias de no hacer esta tarea? Si las consecuencias son serias, esa claridad genera la urgencia necesaria para actuar. Si, al pensarlo con honestidad, las consecuencias son mínimas, quizás esa tarea nunca fue realmente una rana, sino una C disfrazada de urgencia. Esta simple pregunta te ayuda a distinguir entre lo que de verdad importa y lo que solo parece importante. Aquí viene algo que muy pocos se atreven a reconocer, pero que puede estar frenando todo tu progreso sin que lo notes. Muchas veces la razón por la que evitas tu tarea más importante no es la pereza, es la falta de claridad. Si no sabes exactamente qué significa terminar esa tarea, cuál es el primer paso concreto o cómo se vería el resultado final, tu mente la percibe como algo confuso y amenazante y prefiere evitarla. La solución no es forzarte con más disciplina bruta, es dividir la tarea en pasos tan pequeños y claros que sea imposible no saber por dónde empezar. Toma cualquier tarea grande que hayas estado evitando y pregúntate: ¿cuál sería el primer paso tan pequeño que no pueda dar excusa para no hacerlo? Escribir la primera frase de un informe, hacer la primera llamada de una lista, abrir el archivo y escribir solo el título. Ese primer paso diminuto rompe la inercia inicial, que casi siempre es el obstáculo más grande, mucho más que la dificultad real de la tarea completa. Y llegamos a algo que probablemente ya sospechabas, pero que pocos aplican de forma consistente. Cada tarea que completas, especialmente las difíciles, refuerza tu autoestima y tu sensación de control sobre tu propia vida. En cambio, cada tarea importante que pospones te resta energía mental durante todo el día, incluso si no estás pensando conscientemente en ella. Esa carga silenciosa acumulada día tras día es una de las razones más comunes del agotamiento. No es solo el trabajo que haces, es el peso de todo lo que sigues postergando. Existe algo parecido a una ley psicológica en esto. Cada tarea importante que completas libera energía mental que estaba atrapada sosteniendo esa tarea pendiente en tu cabeza. Por eso, después de terminar algo que llevabas tiempo evitando, muchas veces sientes un alivio desproporcionado comparado con el esfuerzo real que tomó. Ese alivio es la prueba de cuánta energía estabas gastando solo en cargar con la tarea sin hacerla. Falta poco para terminar, pero lo que viene ahora resume la idea completa de este video. No comerte tu rana cada mañana no se trata de sufrir ni de forzarte constantemente. Se trata de un cambio de orden, hacer lo más importante primero, cuando tu energía y tu claridad están en su punto más alto, en lugar de dejarlo para el final, cuando ya no te queda ni una cosa ni la otra. Este simple cambio de secuencia, aplicado todos los días, transforma por completo la cantidad de resultados reales que produces sin necesidad de trabajar más horas. Y hay algo más que quiero que entiendas antes de terminar, porque puede cambiar por completo cómo vas a ver tu próximo día, semana, mes o año. No existe un día perfecto para empezar a aplicar este método. La rana de hoy va a seguir esperando mañana si no decides comértela hoy. Elige ahora mismo cuál es la tarea más importante que tienes pendiente y comprométete a que sea lo primero que hagas la próxima vez que te sientes a trabajar. No necesitas terminarla por completo en un solo intento. Necesitas empezarla antes que cualquier otra cosa.
Y ahora, antes de que termine este vídeo, quiero dejarte algo que se va a quedar contigo mucho después de que lo escuches. El éxito no depende de hacer más cosas. Depende de hacer primero las pocas cosas que realmente importan. No se trata de un truco de productividad más. Es un cambio de identidad. Pasar de ser alguien que acciona sin propósito a ser alguien que decide cada mañana qué es lo que de verdad merece su mejor energía. Cada mañana que eliges tu tarea más importante y la enfrentas antes que cualquier distracción, estás construyendo, sin darte cuenta, la disciplina y los resultados que separan a quien avanza de quien solo se mantiene ocupado. Si este mensaje te hizo sentido, suscríbete al canal, comparte este video con ese amigo o amiga que necesite escucharlo y escribe en los comentarios: hoy me como mi rana primero, porque tu progreso no depende de cuánto trabajas, depende de qué decides hacer primero.